No eres quien piensas que eres. No eres dueño absoluto de tu voz, ni de lo que dices. No eres tú quien decide cómo hablas, tanto como piensas. Cada palabra que sale de tu boca es el resultado de una serie de influencias invisibles que han estado moldeándote desde que naciste. Tu acento, las expresiones que usas, la forma en que estructuras tus frases, nada de eso es completamente tuyo. Y lo peor es que crees que sí lo es. Déjame decirte algo claro. Tu voz no es solo tuya. Es el reflejo de tu entorno, tus miedos, tu identidad y de todas las veces que ajustaste tu forma de hablar para encajar. Piénsalo un momento. ¿Recuerdas cuando imitaste un tono para no ser diferente? ¿Te acuerdas de cuando suavizaste tu acento por miedo a las burlas? ¿O cuando adoptaste expresiones que ni siquiera son tuyas solo para parecer más inteligente o seguro? Cada palabra que dices no solo muestra quién eres, sino también quién intentas ser. ¿Te has detenido alguna vez a pensar por qué hablas como hablas? ¿Por qué tu voz cambia según la compañía? No es una casualidad, no es solo un hábito. Es una cuestión de supervivencia social. Tu voz es un pase de entrada a un grupo. Define tu tribu, tu estatus, tu educación, tu poder. Y lo más inquietante es que, sin ser consciente, has pasado toda tu vida ajustándola para navegar el mundo de manera más fácil. La verdadera pregunta es, ¿hasta qué punto sigue siendo realmente tu voz? Porque aquí viene la verdad incómoda. La forma en que hablas determina cómo los demás te ven. No es justo, pero es real. No importa cuán brillante seas. Si tu tono, tu ritmo o tu acento no encajan con las expectativas de los demás, serás subestimado. ¿Lo has notado? ¿Lo tienes sentido? ¿Lo has hecho tú también? Probablemente, sí. Todos hemos juzgado a alguien por cómo habla. Piensa en cuando escuchas a alguien con un acento fuerte. ¿Qué asumes de inmediato? Y cuando alguien habla muy lentamente, lo ves como inseguro o calculador. Y si alguien usa palabras complejas, ¿lo admiras o lo consideras pretencioso? No es solo el lenguaje, es psicología. Aquí viene la parte más impactante. Tu voz no solo te traiciona ante los demás, también te define a ti mismo. La ciencia lo ha demostrado. Hablar con un tono más grave puede hacerte sentir más dominante. Hablar más despacio puede aumentar tu confianza. La forma en que te diriges al mundo no solo cambia cómo te ven, cambia cómo te sientes. ¿Es un poder o una trampa? Míralo así. Cada vez que imitas un acento, cada vez que alteras tu tono en una conversación importante, cada vez que decides eliminar una palabra de tu vocabulario porque suena demasiado coloquial o demasiado elegante, estás editando tu identidad. Estás ajustando tu versión de ti mismo para el mundo exterior. Y lo más sorprendente es que todos lo hacemos. Pero casi nadie lo reconoce. La mayoría de las personas se aferran a la idea de que su voz es simplemente la que es, sin darse cuenta de que la hemos ido esculpiendo durante años a través de la adaptación, la aceptación o el rechazo. Es un disfraz que cambia con cada situación. Pero ¿qué pasa cuando te pones tantos disfraces que ya no recuerdas cuál era tu voz original? Piensa en cuando eras niño. Tu voz era diferente, no solo por el tono, sino porque no la filtrabas. No pensabas en si sonaba bien o mal, si usabas las palabras correctas o si debías hablar de cierta manera para agradar. Simplemente hablabas. Pero creciste. Aprendiste a modular, a cambiar, a adaptarte. Y sin darte cuenta, empezaste a traicionarte a ti mismo. Tu forma de hablar puede ser tu mayor ventaja o tu mayor condena. Porque si no la controlas tú, alguien más lo hará. Entonces, ¿cómo te defines con tu voz? ¿Cómo te perciben los demás sin que tú siquiera lo sepas?
Y lo más importante, ¿quién serías si hablaras sin miedo? Pero esto es solo la punta del iceberg. Si sigues investigando, si realmente te atreves a profundizar, verás que la forma en que hablas no solo refleja tu identidad, también la construye. Sí, tu voz no es solo un espejo, es un cincel. Cada palabra, cada entonación que usas, está esculpiendo la imagen que tienes de ti mismo. Lo que dices se convierte en lo que eres, y lo que eres determina lo que dices. Es un ciclo, un bucle del que pocos logran escapar. La mayoría piensa que la identidad es algo fijo, algo inmutable. Pero eso es falso. La identidad es maleable. Se moldea con cada interacción, con cada influencia, con cada vez que decides suavizar tu tono para no parecer agresivo o endurecerlo para ser tomado en serio. Mira a los líderes, a los que marcan la pauta del mundo. Su voz no es casualidad, es una herramienta afilada con precisión. No es natural, no es espontánea, está calculada. Los grandes oradores no solo dominan el contenido de lo que dicen, también controlan la forma en que lo dicen, y lo hacen con una precisión quirúrgica, porque el poder de la voz no radica en el volumen, no está en gritar más fuerte, no está en hablar más rápido. El poder está en el control, en la pausa exacta, en la palabra precisa, en la intención detrás de cada frase. Pero tú no lo notas, nadie lo nota. Crees que simplemente estás escuchando a alguien hablar, pero en realidad te están programando. Sí, programando. La forma en que alguien se expresa tiene el poder de influir en ti sin que te des cuenta. ¿Te has fijado cómo los políticos emplean frases cortas y repetitivas? No es una coincidencia. El cerebro humano procesa y recuerda mejor la información cuando se presenta de manera sencilla. ¿Alguna vez has sentido que alguien te inspira confianza solo por el tono de su voz? Hay una razón detrás de esto. Un tono grave transmite autoridad. Un tono pausado refleja seguridad. Ahora piensa por un momento. Todo lo que has escuchado hasta ahora podría haber sido diseñado para influenciarte. ¿Cuánto de lo que tú dices también tiene la intención de influir en los demás? Probablemente muy poco. Porque mientras algunos dominan el arte de usar su voz para controlar situaciones, la mayoría ni siquiera se da cuenta de cómo su entorno ha moldeado la forma en que se comunican. Piénsalo bien. ¿Cuántas veces has cambiado tu forma de hablar sin ser consciente de ello? ¿Cuántas veces has imitado a alguien cuya forma de expresarse admiras? ¿Cuántas veces ajustas tu tono dependiendo de la persona con la que estés? Todo esto no es casualidad. Es prueba de que el lenguaje no solo sirve para comunicarse, sino también para adaptarse. Es un mecanismo de supervivencia, es una estrategia, pero la mayoría no lo ve así. La mayoría piensa que su voz es simplemente su voz y ya está. No se dan cuenta de que la forma en que hablan puede ser la razón por la que los toman en serio o, por el contrario, los ignoran. Y lo más inquietante es esto. La gente no solo escucha lo que dices, escucha cómo lo dices. Puedes tener la mejor idea del mundo, pero si tu tono no transmite confianza, nadie te creerá. Puedes estar diciendo la verdad absoluta, pero si lo haces con la voz equivocada, serás ignorado, porque la percepción lo es todo. Y aquí es donde la mayoría falla. La gente se enfoca solo en lo que dice, en el contenido, en las palabras, pero olvida la música que acompaña esas palabras. Y esa música es la que realmente marca la diferencia. La misma frase puede sonar débil o poderosa, dependiendo de cómo se diga. Imagínate a alguien diciendo, creo que podemos hacerlo, con una voz temblorosa. Ahora, imagina a otra persona diciendo lo mismo, pero con un tono firme y confiado. Las palabras son las mismas, pero el impacto es completamente diferente. Ahora,
Reflexiona sobre ti mismo. ¿Tu voz transmite lo que realmente deseas comunicar? Porque la realidad es esta. Si no controlas tu voz, jamás controlarás cómo te perciben. Y si no controlas cómo te perciben, nunca controlarás las oportunidades que surgen en tu vida. Piensa en esto. Las personas que triunfan en cualquier ámbito, ya sea en los negocios, el arte o el liderazgo, no son necesariamente las más inteligentes, ni las que tienen las mejores ideas. Son las que saben comunicar sus ideas de una manera que capta la atención, que genera confianza, que deja una huella. La diferencia entre quienes dominan la comunicación y quienes no lo hacen no está en lo que saben, sino en cómo suenan. Porque la voz no es solo sonido, es influencia. Y si no la usas correctamente, alguien más la usará en tu contra. Entonces, aquí está la pregunta que pocos se hacen. ¿Estás hablando con tu voz real o con una versión modificada de ti mismo? Y si has editado tanto tu voz para encajar, ¿qué parte de ti mismo se ha perdido en el proceso? Aquí viene lo más importante. Cuanto más cambias tu voz para agradar a los demás, menos te perteneces. ¿Así que eres dueño de tu voz? ¿O simplemente eres un eco de todo lo que te rodea? Pero hay algo aún más profundo. No solo hablas de esta manera por las influencias externas, también lo haces por miedo. Miedo a sonar demasiado diferente. Miedo a parecer menos inteligente. Miedo a ser juzgado. Y lo peor es que, muchas veces, ese miedo no es ni siquiera tuyo. Lo has heredado. Porque la voz no solo se moldea por lo que consumes, sino también por lo que te han hecho creer. ¿Alguna vez te dijeron que hablas de manera extraña? ¿Que deberías sonar más profesional, más serio, más culto? ¿O tal vez lo opuesto? ¿Te dijeron alguna vez que eres demasiado rígido, demasiado distante? Cada comentario, cada corrección, cada broma ha dejado una huella en tu forma de hablar. Y poco a poco, sin darte cuenta, fuiste dejando de hablar como tú, para hablar como los demás esperaban. Es por eso que hay personas que, al cambiar de entorno, cambian su forma de hablar. No porque lo elijan conscientemente, sino porque su voz está programada para adaptarse, para sobrevivir. Pero aquí está lo más curioso. ¿Hablar para encajar te ha hecho sentir más libre o más atrapado? Porque en el intento de evitar el juicio, te has convertido en lo que otros quieren que seas. Y eso tiene un precio. Cuando editas tu voz, editas tu identidad. Y si editas tu identidad durante el tiempo suficiente, terminas olvidando quién eras en un principio. Pero hay algo aún más interesante. Las personas que realmente dejan huella no son las que se adaptan al ruido del mundo, sino las que dominan su propio sonido. No son las que hablan para agradar, sino las que hablan con autenticidad. Piensa en cualquiera que haya cambiado la historia. ¿Alguna vez intentó encajar? ¿Alguna vez cambió su voz para ser aceptado? Number fueron quienes eran, sin filtros, sin pedir permiso. Porque aquí está la diferencia entre aquellos que dejan una marca y aquellos que pasan desapercibidos. Los que trascienden no tienen una voz que encaje en el mundo. Tienen una voz que obliga al mundo a escucharlos. Así que la próxima vez que hables, pregúntate, ¿estoy usando mi voz o la que esperan de mí? Porque si no hablas con tu tono real, nunca sabrás el impacto que podrías tener. Si este vídeo te hizo reflexionar, deja un comentario con esta frase: esta es mi voz, mi poder. Suscríbete para más contenido como este y nos vemos en el próximo vídeo.